Pues bienvenidos a todos. Estamos aquí en el seminario. Hoy tenemos como invitado a Jesús Núñez Simbrón de la Facultad de Ciencias, que nos va a hablar sobre curvatura desde el punto de vista geométrico. Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación y pues adelante. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Voy a hablar un poquito pues, de este objeto, algunos dirían como invariante en algún sentido, que se llama curvatura. Y mi intención un poco es hacerlo desde un punto de vista no técnico, tratando de centrarme un poquito más en las ideas. Sí van a salir pues un poco de algún par de detalles ahí ligeramente técnicos, pero justo lo que quiero hacer ver un poco es que se puede hablar de este objeto, de esta noción, sin apelar tantísimo al cálculo y a herramientas un poco más avanzadas, digamos, y haciéndolo un poco desde el punto de vista más geométrico. De hecho, un poco la idea es manipular ciertos triángulos o fijarse como en triángulos para hablar de este objeto, ¿no? Voy a definir un poco de qué se trata la noción, y después trataré de hacer este otro enfoque, ¿no? Que es un poco más geométrico. En muchos sentidos, la curvatura es un poco como casi que la noción más importante de la geometría. Pienso que mucha gente diría eso. Ciertamente yo diría eso. En mi opinión es, creo que la noción más importante de la geometría porque nos permite eh, distinguir entre objetos geométricos y entre los objetos geométricos de muchas índoles. Entonces déjenme quizás mencionar un poquito aquí como ya entrando en materia, pues primero para qué sirve si quieren, antes de decir qué es, quiero decir un poco como para qué sirve y la idea es clasificar objetos geométricos, ¿no? Es decir, si ustedes me dan dos objetos geométricos de la naturaleza que ustedes quieran, la curvatura puede ser una herramienta y suele ser la herramienta como para distinguir estos dos objetos para decidir la pregunta de si son o no son iguales, ¿sale? Por cierto, se me olvidó decir, por favor, interrúmpanme en cualquier momento que deseen, ¿sale? Mi intención es que sea más, si quieren, una plática entre nosotros que una clase o algo así, ¿va? Entonces, Ok, bueno, sirve, ¿sí? Va, sí, gracias. va, que va. Este, entonces, un poco para esto sirve, digamos, ¿no? Y nomás por poner un poco un ejemplito, ¿no? Quiero decir, pues, ¿qué significa clasificar, ¿no? Y qué tipo de objetos podríamos empezar a clasificar, ¿no? Eh, Clasificar, como decías, significa un poco como distinguir objetos, pero además significa un poco como dar una lista completa de ciertos objetos. Y claro, esa lista puede ser infinita en principio, ¿no? No estoy poniendo ninguna restricción ahí, pero sí como una lista o algún algoritmo o alguna proposición que me permita distinguir dos objetos en esa lista, ¿sale? Quiero poner un ejemplo más que conocemos quizás todos y todas. Por ejemplo, los triángulos. Cuando empezamos a platicar de triángulos en la primaria, nos platican de tres tipos de triángulos usualmente, ¿no? Los escalenos, los isósceles y los equiláteros. Y esta es una clasificación de los triángulos, ¿cierto? Porque ustedes me dan cualquier triángulo, yo puedo decidir en qué rubro de estos tres incisos cae ese triángulo, ¿no? Y esta clasificación está hecha en términos de cuánto miden sus lados y de las relaciones de esas longitudes entre los lados, ¿no? Escaleno, pues es que las tres longitudes sean distintas, isósceles que dos sean iguales, ¿no? O al menos dos sean iguales, ¿no? Y equilátero ya que las tres son iguales, ¿no? Ese es un ejemplo así muy burdo de clasificación, pero esa es la intención de la curvatura, como separar en clases, lógicas, digamos, a los objetos geométricos, ¿sale? Aquí les pongo unos dibujitos de unos triángulos por sí, para que nos acordemos, ¿sale? Entonces, bueno, ahora aquí empieza un poco más la geometría, si quieren, más moderna. Después de la geometría como griega,
si recuerdan un poco como que hablar de cosas más curvas, valga la redundancia, es difícil con la geometría griega, ¿no? Con la geometría euclidiana. Necesitamos ya meterle un poquito más de herramientas, especialmente geometría analítica, para poder hacer un poco más de ampliar nuestra clase de objetos, ¿no? Y no que sean todos rectos o círculos, ¿no? Como que en la geometría griega hay círculos y hay triángulos y hay rectas y hay cuadrados y hay rectángulos, pero no hay cosas un poco más así oblicuas y más locas, digamos, ¿no? Entonces voy a hacer un poco eso, ¿no? Quiero meterle un pelín más de herramienta a la situación para poder hablar de objetos un poco más complicados, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a tomar una curva. Esto a lo que me refiero con curva es, tú me das un numerito, ¿no? Y yo te regreso un punto en el plano cartesiano. Y eso recuerda quizás un poco como a la noción de carretera, como en el cartel, un poco, ¿no? Como que dicen a cierto tiempo T, pues yo voy en cierto punto de mi carretera, ¿verdad? Y si mi función esta es suficientemente bonita, digamos, por ejemplo, continua, este tipo de hipótesis, ¿no? Entonces, pues esta carretera no se discontinúa, ¿no? No tiene segmentos, digamos, ¿va? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Chale. Entonces, bueno, ahora un poco la pregunta es cómo distinguimos curvas, ¿no? Ya dijimos cómo distinguimos triángulos, pues puede ser por sus longitudes de los lados. Cómo distinguimos cuadrados, puede ser pues igual con los lados, ¿no? Rectángulos, etcétera, ¿no? Esos son los criterios usuales, ¿no? Aquí cuando uno le empieza a meter un poquito más de herramientas, pues entra al juego el cálculo, ¿no? Podemos echar mano de muchas más cosas. Por ejemplo, podemos fijarnos en lo que usualmente se llama la regularidad de la curva. Es decir, si la pienso como una función, ¿no? ¿Qué tan derivable es la curva, ¿no? Ustedes saben que las funciones pueden o no ser derivables, ¿no? Y una vez que si sí son derivables, las puedo derivar, ¿no? Y ahora me puedo preguntar si la derivada es derivable y así, ¿no? Entonces aquí puedo decir, bueno, a ver, si no es derivable ninguna vez, pero es continua, ¿no? Si es derivable una vez y su derivada es continua. Si es derivable dos veces y la segunda derivada es continua. Y así, y así, y así, y así, y así, ¿no? Por supuesto, esto me da un criterio, ¿no? Si tengo dos carreteras y como funciones esas dos carreteras tienen distinta regularidad, pues entonces no son la misma carretera, ¿no? Ese es un criterio un poquito más analítico que me permite decidir cuándo dos carreteras son la misma carretera, ¿no? Cuándo dos curvas son la misma curva, ¿no? Es un criterio que es necesario, pero no es suficiente, como seguramente se están dando cuenta, ¿no? O sea, puede haber dos carreteras que sean igualmente de regulares, pero que no sean la misma carretera. Quizás, por ejemplo, puedo pensar en una carretera así completamente recta y esa va a ser infinitamente diferenciable, ¿no? Y puedo pensar en otra carretera que a lo mejor sea curva, pero también sea infinitamente diferenciable. Entonces, no es suficiente este criterio, ¿no? Para decidir si son iguales, pero es necesario, eso sí, ¿no? Sale, entonces, bueno, déjenme decirles un poco entonces, qué podríamos hacer. Si tengo dos carreteras, Gama uno y Gama 2 que tienen la misma regularidad, por ejemplo, digamos C1, es decir, son derivables y su derivada es continua, ¿cómo las podría distinguir? Pues un primer criterio es su longitud, o un segundo criterio es su longitud, ¿no? Si son igualmente regulares, pero una mide 100 kilómetros y la otra mide 20 kilómetros, pues claramente no pueden ser la misma carretera, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro criterio, ¿sale? Quiero recordarles o decirles un poquito cómo es que se calcula esa longitud en términos analíticos. La cuenta es un poquito fea, pero quiero primero un poco poner ese enfoque para que vean que el enfoque geométrico suele ser más bonito, ¿sale? Entonces, pongo aquí un ejemplito. Entonces, si mi carretera es recta, ¿no? Que es un poco lo que pongo aquí.
Si mi carretera es recta, es muy fácil calcular su longitud, ¿no? Porque lo único que hago es pararme en el punto final de la carretera, pararme en el punto inicial de la carretera y resto, ¿no? Si estoy en el plano cartesiano, nomás mido en términos vectoriales, pues la norma del vector resta, ¿verdad? Aquí está mi carretera recta y mido de aquí para acá, y eso es un vectorcito, ¿no? Le calculo la norma a ese vector, eso es la longitud de mi carretera, ¿sale? Y si mi carretera es curva, entonces es un poco más complicado, ¿no? Pero lo que se puede hacer un poco es, pues, tomar la moraleja del cálculo y aproximar a mi carretera por segmentos rectos, ¿sale? Entonces, pues, por ejemplo, si tengo esta carretera, que es un poco más curva, pues lo que puedo hacer es pintar algunos puntitos clave, que pueden ser aquí como casetas, por ejemplo, ¿no? Y aproximar por segmentitos rectos. Los segmentos rectos, pues ya les sé calcular yo la longitud, entonces es fácil aproximar la longitud de esta curva. Es una aproximación, ¿verdad? O sea, no es la longitud real, ¿no? Pero es una aproximación y entre más puntitos yo ponga y mejor distribuidos estén esos puntitos, pues mejor es esa aproximación, ¿sale? Esto me lleva un poco como a una idea justo de tomar un límite, como se hace a veces en cálculo, ¿no? La aproximación es, me fijo en la longitud de los cachitos, ¿no? Que son justo de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, etcétera, y los sumo. Esa es mi aproximación. Pero si quiero la longitud real, pues entonces ahora tomo un límite, ¿verdad? Tomo un límite cuando la cantidad de puntitos se va a infinito y esos puntitos están bien distribuidos, digamos, ¿no? No estoy agregando el mismo puntito siempre, ¿va? Si quieren una fórmula bonita de este desarrollo que estoy haciendo aquí, ay, sorry por este paso, ¿no? Si quieren una fórmula bonita, pueden apelar a un teorema clásico del cálculo que a veces se suele ver, en la prepa no estoy tan seguro que se vea, pero bueno, es más o menos conocido, déjenme recordárselos, es lo que se llama el teorema del valor medio, ¿verdad? Si se fijan, aquí estos segmentitos de recta, ¿verdad? Yo siempre puedo fijarme en algún punto, por ejemplo, fíjense en este segmentito de recta, ¿no? Aquí adentro lo que me dice el teorema del valor intermedio es que siempre va a haber algún puntito en este cachito de curva, ¿verdad? Cuya recta tangente sea paralela al cachito de recta que me estoy tomando. Es decir, la pendiente de esta recta va a ser la misma que la pendiente de la recta tangente aquí. O en otras palabras, de la derivada, ¿cierto? Entonces, esta norma la podemos cambiar ahora por la norma de la derivada en ese puntito intermedio que les digo, por la longitud del intervalito de definición. Este paso de aquí es el teorema del valor intermedio, ¿va? Medio. Perdón, profesor. Dijiste intermedio. Medio, gracias, medio. Eso es, ¿no? Que no lo voy a usar para nada en el resto de la plática, ¿verdad? Pero me da una fórmula muy bonita porque si se fijan, esto es justo una integral, ¿no? Esta es justo la integral de la norma de la derivada de gamma. Entonces, pues eso me da una fórmula así como súper limpia y bonita para calcular longitudes, que incluso le puedo meter a una computadora y demás, ¿no? Entonces, digamos, se pone un poco feo por el cálculo, pero es muy limpia la formulación. ¿Cuál es la desventaja de esta formulación, no? Que apenas uno tiene poca regularidad, entonces ya no puedo hacer esto, ¿no? Si mi curva no es C1, que es una de las hipótesis que requiere el teorema del valor medio, ya no puedo aplicar esto de aquí, ¿verdad? Al menos no en la misma formulación. ¿Va? Y tiene otra desventaja, que es la misma que teníamos un poco con las carreteras y con los triángulos, que es que pues dos curvas pueden tener la misma longitud y no ser iguales, que es, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Puedo tener un segmento que mida lo mismo que un círculo, que esta es la parametrización usual de un círculo, y no van a ser la misma curva, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo distingo curvas o carreteras de la misma longitud, ¿no? Como estas dos que pongo aquí, esta totalmente recta y esta así muy curveada, pero de la misma longitud.
¿Cómo le puedo hacer? ¿Vale? Y la respuesta es la curvatura, exactamente. ¿Sale? Entonces déjenme decir una analogía un poco total, apelando a las carreteras todavía. Imagínense otra vez que la curva es una carretera y van en su coche, ¿vale? Y quiero decidir cuándo dos carreteras son distintas, nomás subiéndome a mi coche y manejando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues me subo a la carretera, ¿no? Y voy a manejar a velocidad constante. Voy a manejar a velocidad constante para que la velocidad no sea un factor, ¿no? Porque a lo mejor si voy muy rápido en una zona voy a sentir mucho viento, ¿no? Y a lo mejor eso puede sesgar mi percepción. Entonces siempre voy a manejar a una velocidad constante, digamos a 1 km/h, que es muy poquito, quizás 1 metro por segundo es tal vez más razonable, ¿no? A uno, velocidad uno, que es justo lo que pongo aquí, ¿verdad? O sea, si yo me fijo en la derivada de mi curva, si se acuerdan de sus clases de física, la derivada como que me da la velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad me dice un vectorcito. Uy, ya se desapareció aquí la presentación, pero bueno, la velocidad me da un vectorcito que me dice hacia dónde voy y qué tan rápido estoy yendo, ¿verdad? La flechita me dice la dirección hacia la que estoy yendo en este instante y qué tan larga es la flechita me dice qué tan rápido voy. Entonces, la longitud de esta flechita es constante completamente, ¿va? Pero lo que no es constante es la dirección, ¿sale? Entonces voy a velocidad constante, ¿va? Ahora, apelemos nuevamente a nuestros cursos de cálculo. La derivada también tiene otra interpretación muy bonita, que es como una tasa de cambio, ¿verdad? O sea, tiene como 500,000 interpretaciones. La tangente y la velocidad. Otra interpretación es la tasa de cambio, ¿no? De una cierta cantidad. Pues aquí la puedo interpretar como la tasa de cambio de la dirección de la velocidad, ¿verdad? Como la velocidad, la rapidez es constante, si la derivo, la derivada va a ser la tasa de cambio, pero de la dirección, no de la rapidez, ¿va? Entonces vuelvo a derivar. Eso me va a dar otra flechita, ¿verdad? Esta flechita de aquí es la derivada de esta flechita de aquí, ¿sale? Ahora, esa flechita nueva, la segunda derivada, de hecho, resulta ser perpendicular a la primera derivada, lo cual es muy curioso y lo podemos checar muy fácilmente. Si se fijan, tómense el producto punto de la derivada con ella misma, ¿verdad? Justo estamos diciendo que esto es 1, porque esto es la norma al cuadrado. Ajá. Entonces deriven esta expresión. Como esto es un producto punto, la derivada cumple la regla del producto, ¿no? Que es lo de siempre, digamos, ¿no? Es la derivada de este por este más este por la derivada de este, ¿vale? ¿Qué me queda entonces? Me queda dos veces producto punto de gamma bi' con gamma prima, y del lado derecho esto es una constante, o sea que la derivada es cero, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que este vectorcito es perpendicular a este otro vectorcito. Entonces, el ángulo que yo veo aquí siempre es pi medio, siempre es 90 grados, ¿no? No importa dónde lo mida, a lo mejor lo mido aquí, este siempre es 90 grados, ¿vale? Ahora, la segunda flechita, pues me dice un poco cómo esta variación, y entonces, qué tan grande o qué tan chiquita sea la flechita, pues me va a decir qué tanto estoy cambiando de dirección. Imagínense que mi primera derivada siempre fuera constante, siempre llevara la misma dirección. Pues entonces la segunda derivada es cero, ¿verdad? Eso quiere decir que mi curva nunca cambió de dirección. Y entonces yo voy en mi coche y el volante nunca se movió, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca se movió. Pero si en algún momento se mueve tantito el volante, esta segunda derivada ya tiene norma positiva. ¿Sí se ve como esta idea? ¿Hasta aquí? Sí, ¿Sí? Súper. Entonces, una manera muy natural de definir la curvatura, al menos para estas curvas, es justo, pues dame la norma o qué tan grande es esa flechita de la segunda derivada, ¿verdad? Ahora, esto tiene otro problema, ¿no? Que es que ahora ya necesito derivar dos veces, ¿cierto? Nomás para poder hacer esto necesito derivar dos veces y eso ya es un poco incómodo, ¿no?
Ya derivar dos veces, hasta nuestros estudiantes dicen, no, espérame, ¿qué está, qué está pasando? ¿No? Entonces, esto tiene un pequeño problema, ¿vale? Aquí les pongo un par de ejemplitos que no les voy a hacer la cuenta completa, pero a lo mejor los pueden pensar ahí cuando vayan, no sé, en el metro, en el coche o donde sea. Pues efectivamente verificar que la segunda derivada de una recta da a cero, ¿no? Y efectivamente verificar que para un círculo, que aquí se los parametricé de esta manera, es de radio R el círculo, ¿sale? Y les puse aquí este parámetro para que efectivamente la velocidad sea uno, ¿no? Para que cuando voy en mi coche sobre el círculo sí vaya a velocidad uno. Verificar que la curvatura depende del radio y es inversamente proporcional al radio, ¿sale? Bueno, aquí les... es la aceleración centrípeta, exactamente, exactamente, ¿no? Es como la fuerza que voy sintiendo cuando doy el volantazo, es esa sensación de que el coche me lleva hacia un lado, ¿no? Eso es la curvatura, exactamente, es esa fuerza que uno siente en el coche, ¿no? Sale. Les quiero platicar muy brevemente de objetos más complicados, pero muy brevemente porque no me voy a centrar en esos. Y además ya los tecnicismos se vuelven un poco feos. Entonces nada más quiero centrarme en la idea geométrica. Imagínense que ahora no tengo curvas, sino que tengo superficies suaves, ¿no? Con suave me refiero a que no tienen esquinas, ¿no? Que no tienen picos, no tienen hay algún como doblez, digamos, ¿no? Entonces tómense una superficie suave, por ejemplo, aquí pongo como una dona ahí medio chata, ¿no? Que se les rompió, se les acható un poquito en el local de donas y quiero saber qué curvatura tiene o cómo definir la curvatura de este objeto, ¿sale? Ahora, los geómetras somos muy flojos, extremadamente flojos. Entonces, lo que casi siempre tratamos de hacer es reducirlo, el análisis que estamos haciendo a algo que ya sepamos. Entonces, fíjense en lo que podemos hacer aquí. Para cada puntito de mi superficie, me voy a fijar en un vector normal, ¿sale? Puede ser, por ejemplo, hacia afuera o hacia adentro. Aquí mi superficie no tiene el rellenito de la dona, ¿no? Sino nada más es la coraza de la dona, ¿va? Entonces tengo dos opciones. Puedo poner el vector normal para afuera o puedo ponerlo como viendo hacia adentro, ¿va? La longitud de ese vector no me importa mucho, me importa nada más como que sea perpendicular a la superficie, ¿sale? Por supuesto, con perpendicular me refiero a que si ustedes ponen aquí un planito tangente, entonces el ángulo que ven aquí es recto, ¿va? Ahora voy a utilizar ese vector normal como una especie de directriz, ¿sale? Me voy a tomar absolutamente todos los planos que contienen a la recta generada por ese vector normal. Todos estos planos que contienen a esta recta, ¿va? Y esos planos, ¿no? Los voy a empezar a girar como si fuera mi eje, el vector normal, y eso me va a dar una familia de planos que son perpendiculares también a mi superficie, ¿sale? Los pueden pensar como que un cuchillo, ¿no? Como que puse un cuchillo aquí en P, perpendicular a mi superficie, aquí está mi cuchillo, ¿no? Y lo voy girando en todas las posibles direcciones y corto a mi superficie. Por ejemplo, aquí puse una rebanada de mi superficie, ¿vale? Así se ve una rebanadita de mi superficie. Y la rebanada se parece mucho a los objetos de los que platicamos en esta última media hora, ¿no? Que son las curvas. La rebanada es exactamente como una carretera, nomás que ya no es plana, si quieren, ¿no? Ya no está contenida en un plano, o bueno, está contenida en un plano, pero ese plano está, chueco, ¿no? No es el plano XY, ¿sale? Entonces tengo esta carretera, ¿verdad? Y a las carreteras yo sí que ya les sé calcular la curvatura, ¿no? Si yo tengo una parametrización de esta carretera, vamos a ponerle S a mi superficie. Entonces, lo único que tengo que decir, claro, ¿cuál es la curvatura? Es la segunda derivada, tómate la norma de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría yo intentar definir la curvatura en superficies? Pues me paro en mi puntito, tomo las secciones normales, es decir, estos cortes como transversales, y le calculo la curvatura a estas curvas en estos puntos, ¿eh? Eso, por supuesto, me da una infinidad de valores, ¿no? Porque tengo una infinidad de direcciones. Entonces, lo único que voy a hacer es voy a agarrar el máximo, voy a agarrar el mínimo, y hay muchas opciones. Les puedo hacer un promedio, los puedo multiplicar,
simplemente agarro a los dos y defino que eso es mi curvatura, ¿no? Una vez que tengo esos dos valores, ya tengo una buena noción de curvatura, ¿sale? Y por supuesto, tal vez seguramente se están imaginando que esto se puede en dimensión incluso superior, ¿no? O sea, si tengo objetos como de dimensión 4, 5, 6, 7, esta misma idea aplica, ¿no? Entonces, esto es una super idea, es así increíble esta idea. Nuevamente, la desventaja es que necesita muchísimo cálculo para funcionar, ¿no? Ya nada más para definir esta noción de superficie suave, que no tenga dobleces, necesito una buena cantidad de cálculo. Y si mi superficie es fea, por ejemplo, es así como polinomial de orden 500.000 factorial, pues entonces las cuentas son extremadamente feas, ¿no? Entonces tiene un pelín de desventaja este enfoque, ¿va? Lo que yo les quiero decir un poco es cómo hablar de este concepto sin apelar al cálculo, ¿sale? Ahora, nada más por poder decir un poco más del concepto geométricamente, déjenme decirles un poco del caso de superficies, algo más, ¿no? Cuando me fijo en este tipo de curvatura que se le llama seccional porque estoy seccionando a mi superficie, puedo hacer una convención, puedo ponerle un signo a la curvatura, ¿verdad? La curvatura me suena como que es una cantidad positiva, nomás por cómo la construí, ¿verdad? Son normas de curvas y eso es mayor o igual que cero. Pero se puede hacer una convención, ¿sale? Fíjense, por ejemplo, en este puntito. En este puntito, si se fijan como en el plano tangente, lo estoy viendo como de lado, ¿no? Como así. Y la superficie queda de ambos lados del plano tangente, ¿verdad? Tengo secciones que quedan de un lado y tengo secciones que quedan del otro lado. Si pasa eso, voy a decir que la curvatura es negativa, ¿sale? Si no pasa eso, voy a decir que es positiva, como en la esfera. Si se fijan en una esfera, ¿no? Y ponen aquí el plano tangente, que igual lo estoy viendo así, de lado. eh, no pasa eso, ¿verdad? Todas las secciones, como esta, quedan del mismo lado del plano tangente. Ahí voy a decir que es positiva. Nomás para distinguir las situaciones, porque de hecho, en estos dos ejemplos, si se fijan, este es un hiperboloide, como los de geometría analítica. Un hiperboloide, si no pongo esta convención, un hiperboloide tendría la misma curvatura que una esfera. Ambas curvas, digamos, se curvarían igualito en este punto, no más que con distintas direcciones. Entonces, no tendría yo manera de distinguir entre un hiperboloide y una esfera, ¿sale? Entonces, necesito esta convención, ¿vale? Aquí, nomás por si hay algún experto escuchando, no estoy pensando en el hiperboloide canónico, ¿verdad? Porque esta es una hipérbola. Estoy pensando como en una pseudoesfera, ¿sale? Entonces, bueno, pero nomás por si hay algún experto aquí que me pudiera regañar, ¿va? Ok, entonces le pongo esta convención de signo a la curvatura, ¿sale? Y entonces lo que decía, la esfera pues va a tener curvatura positiva y el hiperboloide va a tener curvatura negativa, ¿va? Esto me va a servir para darme cuenta de cómo hablar de la curvatura en un contexto más geométrico, porque fíjense en lo siguiente. Párense en un punto en este hiperboloide otra vez, ¿sale? Y imagínense que desde ese punto van a tomar distintas trayectorias. Imagínense que tienen que llegar a algún lugar por acá del hiperboloide, ¿sale? Voy a tomar distintas trayectorias. Entonces, empiezo tal vez por acá y luego regreso, no sé qué. Esta es una posible trayectoria que no me lleva a mi destino, ¿no? Luego me sigo por acá. Esto me da otra posible trayectoria que casi me lleva a mi destino, ¿no? Luego, no sé, tal vez tengo esta trayectoria, esa no me lleva a mi destino. Está como muy eh, difícil atinarle a mi destino cuando tengo curvatura negativa, porque si se fijan, yo empiezo a caminar y apenas empiezo a caminar, las carreteras se alejan una de otra, ¿no? Esta carretera se aleja muchísimo de esta carretera. Apenas empecé a caminar, ya se alejan las carreteras, ¿no? Igual aunque empiecen cerquita, por ejemplo, como esta, ya después de un rato las carreteras llegan a lugares completamente distintos, ¿no? En curvatura negativa pasa eso, pasa muy seguido eso, es decir, como que
Se les llama a veces geodésicas, ¿no? Las carreteras más cortas en longitud se separan muy rápido. No así en la esfera, ¿no? En curvatura positiva, si ustedes empiezan, por ejemplo, aquí y tienen que llegar acá, no importa por dónde caminen, siempre llegan, ¿no? Empiezan por aquí, empiezan a caminar, ya llegué. Caminan del otro lado, ya llegué. Caminan para atrás, ya llegué, ¿verdad? Entonces, como que los caminos geodésicos en curvatura positiva tienden a acercarse, ¿no? Como que empiezan, aunque empiecen lejos, eventualmente tienden a acercarse, ¿sale? Esto me da una pista acerca de qué podría estar pasando con, por ejemplo, los triángulos. Los triángulos en un espacio o en una figura de curvatura negativa se ven un poco como que más flaquitos, ¿no? Se ven como que un poco así, porque si pienso que estas son carreteras geodésicas, pues estas se alejan, ¿cierto? Se ven un poco como que más así, ¿sale? Los triángulos se ven como flaquitos. Mientras que en curvatura positiva, como tienden a acercarse, se ven un poco como más gorditos, ¿no? Así se ven los triángulos en Como curvatura el positiva. triángulo de Rulov. Bueno, no sé cómo se dice. ¿El cuál? ¿Cuál uno? Triángulo de Rulov. Bueno, es que no sé cómo se pronuncia, pero hay uno que es así gordito. Fíjate que ese no lo conozco. Que usaron o inventaron un motor basado en No, ese sí, sí. símbolo. Se refiere creo que te refieres a cuando tratan este problema de superficies de curvas de radio constante, que no son... Ajá, que pone, o sea, para que Ya tengas sé como cuál. llantas que no Curlog, son curlog. esferas o algo así. Ya sé cuál. Ajá. Sí, sí, que Perdón, es que no sé justo. pronunciarlo, perdón. No, ni yo, ¿eh? Pero que justo se ve como así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Exactamente así. Exactamente. Pero entonces, aquí viene lo bonito, porque para hablar de triángulos, nomás necesito longitudes, ¿no? No necesito cálculo. Para hablar de triángulos, nomás necesito geometría griega. Pero justo aquí me está diciendo este análisis que la curvatura se refleja en los triángulos y que si yo analizo los triángulos, puedo decidir entre si un espacio tiene curvatura negativa o si tiene curvatura positiva, ¿sale? Y eso, esa idea la puedo extrapolar a objetos que no sean muy regulares. Por ejemplo, un cubo. Un cubo ciertamente tiene muchos dobleces, ¿no? Tiene muchos dobleces. Y una superficie así como poliedral, como esta de aquí, tiene muchos, 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 muchos dobleces, ¿no? Ciertamente la curvatura seccional que les definí hace un par de diapositivas no está bien definida para estos objetos, ¿no? Pero sí puedo hablar de sus triángulos, ¿no? Me puedo fijar, a ver, por ejemplo, los triángulos aquí en el cuadrado, perdón, en el cubo, pues ¿cómo son? ¿Qué tan gordos son? Por ejemplo, este triángulo es exactamente igual de gordo que un triángulo en R2, ¿no? Pero no así este triángulo, por ejemplo, ¿no? Un triángulo que agarre como una de las esquinas del cubo. Ese triángulo ya se ve bastante más gordo, tiene un buen de panza, ¿no? Todo esto es panza del triángulo, ¿sí o no? Entonces, esa es como la idea de hablar de curvatura geométricamente. No me voy a fijar ni en las derivadas, ni en las integrales, ni nada. Me voy a fijar en los triángulos, ¿sale? Déjenme definir un poco más formalmente esta noción, ¿sale? Entonces, ¿cómo hablar de curvatura en estos triángulos? Lo que digo es que muchas veces es suficiente hablar de cotas de curvatura, como les dije, ¿no? Si tiene curvatura negativa o positiva. Entonces, me voy a fijar en triángulos, les voy a llamar geodésicos, es decir, triángulos cuyos lados son estas carreteras de longitud mínima, ¿no? Por ejemplo, en R2, esto no sería un triángulo geodésico, ¿no? De hecho, bueno, en geometría analítica ni triángulo le llamamos, ¿no? O sea, un triángulo cuyos lados se vieran así medio gachos, ni triángulo le llamamos a esa figura, ¿verdad? Necesito que los lados sean rectas. ¿Va? Lo mismo voy a pensar en otros espacios, es decir, los caminos que tome para formar los lados van a ser lo más rectos posible. Tal vez no sean rectas porque puede ser que mi espacio sea feo, pero lo más recto posible, ¿sale? A eso les voy a llamar triángulos geodésicos. Y aquí están como un triángulo gordito en curvatura positiva, un triángulo normalito en curvatura del plano cartesiano que no se curva nada, ¿no? Y un triángulo flaquito en curvatura negativa, ¿va? Por ejemplo, aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué opinan?
¿qué curvatura tiene el cubo? O me podrán decir, bueno, algún número así, en cada punto. Aquí les puse una idea. Intuitivamente el cubo tiene que estar al menos tan curvado como el plano, porque los triángulos son al menos igual de gordos que en el plano o un poquito más gordos, ¿verdad? Pero ¿se puede decir algo más o qué opinan? Así intuitivamente, por supuesto, todo. ¿Qué opinan? Pues intuitivamente yo diría que no tiene curvatura, pero no sé. ¿No tiene Ajá. curvatura? No sé. Yo entiendo perfectamente esa O afirmación. sea, como de que está Por- plano, porque uno dice, pero claro, está como formado por planos, ¿no? Pero, ajá, ¿qué onda aquí? ¿Qué onda aquí en el doblez? ajá, y es como Ahí que trampa ahí. como que se curva un buen, de hecho, ¿no? Porque iba Mm. planito, planito, planito y luego mocos, ¿sí o no? Ahí va más allá de la curvatura, porque ya no es En- suave. ¿Cuánto dirías que vale, Lulu? Ah, ¿en infinito? Infinito, ¿verdad? ¿Sí? Ay, no sé, Sí, pero sí, ¿no? sí, Ay, se creo curva que. infinito. Ajá. Se curva infinito, ¿no? Ah, Igual aquí mm, se curva infinito. Esto es evidencia de que la noción usual de curvatura con cálculo pues no tiene esperanza de funcionar ahí, ¿no? Al menos con las convenciones usuales, ¿verdad? Pero sí que me puedo fijar en los triangulitos, ¿va? Entonces, justo eso es lo que quería llegar. Buena intuición, por cierto, ¿va? Órale, entonces ya nomás, quiero decirles como la definición de a de veras, si quieren, para que hagan sus propios experimentos ahí en su casa, ¿no? Y se puedan preguntar por distintas figuras qué curvatura tienen y demás, ¿no? Voy a tomar tres espacios modelo, ¿sale? A estos espacios modelo les llamo M2K. La 2 quiere decir como que un poco son como de dimensión 2, son como superficies. La K es la curvatura, ¿sale? Entonces, cuando K sea positiva, M2K quiere decir la esfera. Cuando K sea cero, M2K quiere decir el plano. Y cuando K sea negativa, M2K quiere decir este hiperboloide, así como con curvatura constante negativa. ¿Sale? Ahora, ¿cuándo voy a decir que otro espacio, que aquí le pongo M, tiene curvatura mayor o igual que mi modelo? Me voy a fijar en todos sus triángulos geodésicos, ¿vale? Me fijo en sus triángulos geodésicos. Y los voy a comparar con los triángulos geodésicos del espacio modelo. Cuando me refiero a comparar, me refiero a lo siguiente. Tomo un triángulo en mi espacio, feo, ¿no? Y me voy a fijar en un triángulo en mi espacio modelo que tenga las mismas longitudes de los lados. Es decir, este lado quiero que mida lo mismo que este lado. Este lado, lo mismo que este lado. Y este lado, lo mismo que este lado. A ver cuál de los dos triángulos es más gordito, ¿no? La gordura ya no puede venir de los lados ahora, ya nomás puede venir de la panza del triángulo, ¿no? Entonces, ¿y cómo checo la gordura? ¿Cómo mido la gordura? Pues voy a empezar a tirar geodésicas rectas, ¿no? De un vértice al lado opuesto, como aquí. ¿Sale? Me voy a parar en cada vértice y empiezo a tirar geodésicas al lado opuesto, a ver qué tan gordas se ven esas geodésicas. ¿Sale? En comparación a las geodésicas de mi espacio modelo, ¿verdad? Entonces, justo, voy a decir que mi triángulo de mi espacio es más gordo que el del espacio modelo si siempre que yo mido esta distancia, esa es mayor o igual que la distancia correspondiente acá. ¿Sale? Sí se ve, sí se entiende un poco esta definición, como de que tenga pancita el triángulo. sí. ¿Sí? Órale. Sí. Ya nada más para terminar, quiero dejarles un ejercicio, a ver que ya después me platican qué opinan. Tómense un plano y péguenle el eje Z nada más, o el eje Z, pero nomás los positivos, ¿no? Los no negativos. ¿Qué curvatura tendrá este espacio? Y por ponerles un spoiler, aquí tienen que fijarse en dos tipos de triángulos. Los que están como aquí planitos y los que tienen al menos un vértice aquí. Por ejemplo, este es un vértice, este es otro vértice y este es otro vértice. Y está bien raro el triángulo, ¿no? Porque este es un lado, luego este es otro lado, ¿verdad? Y luego este es otro lado. Es como un triángulo que tiene un pedacito ahí como aplanado.
¿verdad? Entonces, bueno, ya me dicen después qué curvatura tiene este espacio. Pues nada, esto es un poco lo que les quería platicar. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Jesús. Pues a ver qué, alguna opinión, algún comentario, preguntas, aprovechen ahora. Lo que me di cuenta es que ya no me van a decir flaco, sino curvatura negativa. Así está mejor. Yo ya estoy más en la positiva, desgraciadamente. Está creciendo tu curvatura. Eso es, sí. Ah, bueno, Pues, bueno, sí, no, sí, adelante, yo, adelante. bueno, primero muchas felicidades. Está Gracias, gracias. padrísimo. A mí me encanta cuando se puede ver un lado más didáctico de las matemáticas, aunque ambos lados son muy bellos, por supuesto. Pero viniendo de la divulgación, me gustó mucho tu plática porque la verdad se me dieron ideas como para talleres. O sea, de un Gracias. concepto que igual y tú puedes pensar que es difícil o poco intuitivo, hasta yo dije, bueno, es que si ya consigues las superficies, no sé, un globo, yo qué sé, no, hasta a un grupo de niños les puedes explicar este Sí, tipo de sí, justo, situaciones. ¿no? Entonces, pues felicitarte porque realmente lo puedes llevar a muchos niveles de público meta, el tema, o sea, desde como nosotros estudiantes de matemáticas hasta, o sea, te digo, me imaginaba el taller con niños. Entonces, pues muchas gracias, estuvo muy padre. No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra opinión, comentario? Hola, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, profesor? ¿Sí me escuchas? Sí, todo bien, sí. Mira, viendo, por ejemplo, al principio, como dice la maestra, sí es ilustrativo a varios niveles por toda la herramienta matemática que manejas, ¿no? Eh, Pensando también en lo del producto punto y todo eso que estás Sí, mencionando. sí. Pero fíjate que yo te quería preguntar si dentro de lo que planeaste, por ejemplo, cuando ibas en la carreterita, ¿no? Sí. Este, Porque a mí me parece bastante interesante porque, por ejemplo, ahorita que estaba pensando en los peraltes, ¿no? De Sí, las sí, sí, carreteras. sí, Yo me imagino, digo, sobre todo las gentes que hacen el uso de las matemáticas a las aplicaciones, me da la impresión que este tipo de herramientas que tú manejaste utilizan precisamente para tratar de medir, por ejemplo, la fuerza que estabas hablando de manera implícita allí, el concepto de fuerza centrípeta, sí. precisamente para tratar de ver cuál es la fuerza más o menos que pueda tener que llevar, por ejemplo, en el diseño una persona que diseña una carretera, por ejemplo, con un peralte, con la intención de no derrapar, Sí, porque a mí me parece este tipo de cosas bastante importantes para ese tipo de aplicaciones, profesor. sí, ¿Qué totalmente. comentario tienes? Sí, totalmente, sí, sí, sí. O sea, ciertamente eso es se puede con estas herramientas, ¿no? Yo nunca lo he hecho, por supuesto, pero sospecho que así es exactamente como lo hacen, ¿no? O sea, justo como calculando un poquito ahí como la curvatura a las velocidades máximas permitidas y demás, ¿no? Y mínimas también, ¿no? Porque si vas muy despacito, pues te vas para el otro lado. Entonces ya de ahí le calculan un poco como la pendiente necesaria para que ni te salgas ni te metas, ¿no? En la curva. Sí, sí, 100% yo estoy seguro que así se hace, sí. Sí, sí. Gracias, profesor. Al respecto, yo me gustaría comentar algo. Creo que ahí también lo que juega un poco en el problema que plantea, ay, no alcancé a ver quién eras, profe. El Sí, que. profesor José, José José, con Chávez, razón, sí. me parecía conocida su voz. Nada más que. Sí. Ahí también lo que está jugando un poco a la hora de crear ese peralte es como cambiar un poco la geometría para que ese vector ortogonal que se refería con la segunda derivada, cambie de dirección y para que esa fuerza, pues, que va a sentir, tenga ¿cómo se llama? Eh, una reacción contraria.
y evite que Exacto, profesor. te pueda salir de la carretera. ¿Sí? ¿Me explico? Si es muy plana y tú vas muy rápido, el vector ortogonal a tu vector velocidad hace que te vayas hacia afuera, digamos, ¿no? La fuerza hacia afuera, la centrípeta que dices es muy grande. Ujú. Pero si tú creas el peralte, entonces eso crea una fuerza de reacción y entonces evita que te salgas, digamos. Ujú. Bueno, Gracias, profesor. sí, está muy rico todo esto, pues, y seguramente es parte de lo que los ingenieros aprenden bien en sus cursos. Sí, Bueno, nada más, era un comentario. padre, padrísimo. En los comentarios ahí hay uno más rico que dice que un buen ejemplo de curvatura es doblar la pizza para comerla cómodamente. Cómodamente, pues sí, ¿no? Eso está más rico. Aunque ahora ya la están haciendo cuadrada. En todos lados hay curvatura, sí, sí. Ay, está bien. Pero sí se sabe el ejemplo de la pizza, profe. ¿Cuál, a ver? Es que una pizza, o sea, es plana, ¿no? Entonces, si yo la compro, tiene curvatura cero. Sí, Eh, entonces, eso quiere decir que solo se puede doblar en una dirección, porque si se dobla en las dos, la curvatura sería distinto de cero. sí, Entonces, si yo agarro la pizza y la doblo como a lo largo del borde de la corteza, entonces ya no sí, se va a doblar hacia abajo y me la puedo comer derecha. sí, sí. La curvatura principal es positiva, sí. Bueno, sería cero, ¿no? Bueno, Bueno, una sería cero positiva y así, la otra sería cero. Sí, cero sí. así y positiva, sí, exacto. Sí, 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 Bueno, sí. ya una aplicación, fíjate. Ahí ya, sí, sí, Está buenísimo. aplicando la geometría en donde es necesaria. Geometría gastronómica. Sí, Es que es para pasar de la curvatura negativa a la positiva. sí, Comer pizza. eso es. Para echar pancita. Sí, sí, sí. Para Ya ven que aumentar Perdón, la... curvatura. la matemática está en todas partes. Ajá. Muy Está bien. bien. Pues muchas gracias. Entonces ya no hay ningún más comentarios. Les agradecemos como siempre su... Creo que por ahí Ahí hay un Miguel comentario más. Flores. Perdón. Adelante, adelante, Miguel. Sí, hola profesor, ¿me puede escuchar? Sí, 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 yo le quería preguntar si existen superficies de curvatura variable, que pues sí. avanzas y que la curvatura esté cambiando, y sí, cómo se ven las geodésicas, o sea, a veces se alejan y a veces se acercan y así pasa. Sí, 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 exactamente. O sea, de hecho, puedes hacer un experimento ponchando una esfera, ¿no? O sea, si tienes así como una esfera, y se te ponchó el balón, a lo mejor se ve como un poco como así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para ir de aquí para acá, pues a lo mejor tu geodésica ya se ve como medio así, ¿no? Y luego a lo mejor como que se aleja, de repente se acerca, aquí está más cerca, pero aquí está más alejada, y así, ¿no? Muy bien. Y también le quería preguntar si, cómo se puede interpretar la curvatura, pero en una dimensión más, si ya no hablamos de superficie, sino algo como tres-dimensional, por así decirlo, Sí. si se puede entender o si no lo podemos imaginar o si ya está fuera de la Sí, comprensión. no, sí, esta misma idea de como cortar con planos te permite dar una noción de curvatura. Imagínate que tienes algo de dimensión 3 ahora, ¿no? Cortas con un plano transversal. Ahora la sección, lo que cortaste con el cuchillo ya no es de dimensión uno, ya no es una curva, ahora es una superficie, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. a las superficies ya les sabes sacar la curvatura con esta idea que pusimos acá. Aquí, ¿verdad? Entonces, Sí. haces eso otra vez como para todos los posibles planos transversales, ¿no? Entonces es como la misma idea. No tienes un numerito, digamos, pero tienes manera de ver como por secciones, cuánto vale ahí la curvatura en esa sección, digamos, ¿va? Y la superficie la puedes ir reconstruyendo con esas secciones. Entonces, sí, sí, sí se puede. Ya a un nivel un poco más técnico, todo se puede meter en un objeto que se llama un tensor, que ya es así como un poco ya más grosero, ¿no? Hay un tensor de curvatura donde vive toda esa información. Mm,
Pero bueno, ya es mucho más técnico, digamos, el asunto. Pero geométricamente es cortar con planos la idea, incluso en dimensión la que tú quieras. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, profesor. No, muchas gracias. A ver, Jesús, en relación con lo del alejar y acercar a la geodésica, en el Sí, cilindro sería más fácil, por ejemplo, tú tienes dos puntos sobre la misma ahí. Pon, aquí digamos, ¿no? pues, no, perpendicular. Aquí, Ya, arriba, exacto. Entonces, por ejemplo, una geodésica es ese costado que ves, que los este une. costado, sí, La sí, otra podría ser la hélice, ¿no? Una hélice sí, que ¿no? sí, Entonces ahí se ve claramente como dos geodésicas que se alejan, etcétera, lo que sí, sea. sí. Incluso en curvatura constante, este tiene curvatura constante, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. De hecho, tiene curvatura cero, que es Cero. así como una locura, porque uno pensaría que esto es plano, y sí es plano, ¿no? Como que si uno viviera aquí adentro del cilindro, esto lo que uno ve es plano, pero sí, sí. Ya son de las cosas que empieza uno como a tratar de entender ya metido en la geometría diferencial, ¿no? Se llama. Sí, eso es raro, ¿verdad? Que Es raro, sí. uno le preguntas a cualquiera, digamos, que no ha visto esto, pues seguramente su intuición le dirá, ah, no, eso es curvo. Es curvo, exactamente, es curvo, sí. Indicando, queriendo decir con eso que no es plano, pues, Sí, que, exactamente. que Sí. tiene una curvatura diferente a la del plano. Eso es, eso es, eso es. Sí, bueno, nada más. Sí, muchísimas gracias. Bueno, a ti, pues localmente, ahí dice Gabriel que sí, localmente es plano. Sí, exactamente. Sí, eso es exactamente. Sí. Bueno, pero es bastante más que eso, ¿verdad? Porque, Hay mucho sí, hay mucho que extraerle a esto, sí, sí. bueno, muchas gracias nuevamente. Y ya Al si no hay ningún contrario. otro comentario, pues este, Creo que ya no. nos vemos en la siguiente Nada ocasión. más les quería enseñar un libro para la geometría gastronómica. Muchas gracias. Es este libro que se llama, A ver, ¿cómo se llama? No se ve se llama clara. Ah, The The Geometry of Geometry Pasta. of Pasta, Ay, qué increíble. Ah, mira. que hacen un estudio de las pastas y sus formas y su geometría. Ah, está buenísimo, ¿eh? Ah, Ah, pues ¿verdad? lo apunto, déjame ver. The Geometry of Yo Past. también ya lo estoy aquí anotando. No, pero no está tan bueno, vienen algunas recetas. Ah, no, ya sé. Ah. Sí, no viene un Ah, yo estudio pensé que hablaba geométrico muy realmente de bueno, la pero Ah, yo geometría. también. La a mí me cocina no se gustó, me da tanto. me gustó Exacto. la idea y es un poquito depende la forma de la pasta, es la salsa que hay que hacer, entonces depende de Ah, la geometría de la pasta, ¿no? bueno, yo pensé que era de Está simpático. Pues está bien. muchas gracias Jesús, muchas gracias a Gracias, gracias a todos. Ahí le todos. puse el otro libro de Stilwell que también, porque Stilwell es un escritor muy interesante. Este, digo, matemático, pues, pero escritor porque se dedica a escribir libros para un público más amplio que matemático, digamos. Ajá. Les puse otro en el chat por si les interesa. Bueno, chao, bye. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Hasta Y luego. nos vemos la próxima, Gracias. en 15 días. Ah, no, sí, 15 días, sí, ¿verdad? No, pues después sí, va a ser Sí. el La próxima 24. semana que la pasen muy bien, de Y que vacaciones. tengan unas ricas vacaciones todos. Igualmente, gracias. Y nos vemos aquí pronto. Chao. Estamos aquí. Chao. Bye. Bye. Adiós.